¿Qué tal, amigas y amigos de Danzanet TV? Bueno, pues ahora en una modalidad pues que ha sido tenida que resolverse de esta manera, en la que estamos en comunicación vía Skype con la maestra Lola Lince, quien nos está conectada desde Guanajuato, nosotros aquí de la Ciudad de México, para dar continuidad a esta serie de programas que le hemos dedicado a el Festival Internacional de Danza Contemporánea Onésimo González en su 20ª edición. En esta ocasión, bueno, no tuvimos oportunidad de hacer esta entrevista directamente en el lugar por cuestiones de organización y de una cantidad de cosas que también se tuvieron que resolver después de una función tan compleja, me parece, ¿verdad que sí, Lola? Y Sí, que correcto. y que bueno, no fue posible hacerla en ese momento, pero yo tratando de cumplir con nuestra misión de que este tipo de programas sirvan como un referente a lo que representa este esfuerzo que hace posible festivales como el Onésimo González en Guadalajara. Bueno, mi querida Lola, para empezar, me gustaría que, bueno, primero introducirnos en cuanto a tu trabajo. Sabemos que, bueno, tú tienes una formación de bailarina, como bailarina, pues me parece que clásica, Correcto. ¿no? Y bueno, has hecho ahí como un camino que te ha llevado a ahora estos otros territorios que tienen que ver con el butó, sí, ciertamente, pero también con algo que particularmente en Guadalajara me he dado cuenta, se llama también, se le nombró danza experimental, ¿no? Como para no limitar un solo ámbito. Entonces, ¿por qué no nos hablas un poquito de ese desarrollo de tu carrera que te llevó justamente a la danza experimental, por supuesto que al buto, y toda esta relación que has tenido con los grandes maestros de buto con los que has tenido oportunidad de trabajar? Pues sí, curiosamente, Jaime, digamos que yo llegué al, al terreno de la danza clásica por accidente. Sí, O sea, empecé a bailar muy grande, ya tenía 19 años cuando tomé mi primera clase de danza y que por un error así de cuestión de percepción, resulta que me enrolé en el ballet clásico. Yo llegué a Guadalajara, a Guadalajara llegaron los maestros Alejandro Sibín y Violeta Sibín y abrieron una academia que tenía un menú muy interesante. Entre la oferta que tenían eran clases de movimiento libre. El movimiento siempre fue así como algo muy inmediato en mi forma para comunicarme, expresarme, mucho, mucho antes que las palabras. Entonces me pareció muy interesante que ofrecieran clases de movimiento libre porque tenía los referentes de Isadora Duncan y demás. Cuando llegué, pues me decepcionó enormemente lo que ofrecían porque eran clases como de disco de John Travolta, de este tipo de cosas y pues pedí que prácticamente que me regresaran mi dinero. El maestro Alejandro Sibín me convenció de que en un breve intercambio de palabras de que qué es lo que tú quieres y yo le dije, yo quiero eh, expresar lo que está dentro de mí a través de mi cuerpo. Y me dijo, entonces toma ballet clásico y cuando tú domines esa técnica, después vas a poder bailar lo que quieras. Pero el ballet clásico no era nada de lo que a mí me entusiasmara, ni de lo que tenía ninguna ilusión para nada en tomar, ¿no? Pero con la cuestión de no perder realmente como mi inscripción, decidí inscribirme, empecé a tomar clases de ballet clásico y me di cuenta de que era un reto muy interesante y de que era una herramienta nada despreciable que me podía ayudar a conocer mis potencialidades y mis limitaciones. Y así fue como
enrolé en este entrenamiento pues por casi 8 años y allí alcancé el grado de solista. En ese tiempo el maestro Sibin logró como realmente eh, hacer una compañía de buen nivel de ballet clásico en Guadalajara, que era la Compañía de Bellas Artes, y después desapareció en poco tiempo. Pero con el tiempo me di cuenta de que algo no estaba funcionando, de que ese corsé era un corsé que me quedaba un poco apretado y de que mi alma me estaba pidiendo que indagara por otros territorios, otros estados de mi propio cuerpo. Entonces empecé a acercarme a las técnicas contemporáneas y pues caí en la que eran también así como retos interesantes, pero caí en la cuenta de que eran finalmente vocabularios muy codificados, altamente ya especializados y que tenían muy poco rango para la exploración. Todas esas convenciones me empezaron así a realmente cuestionarme qué era lo que yo quería realmente, qué era lo que necesitaba en ese momento, y pues me regresé al principio que con ese primer impulso que me llevó a tomar la primera clase de danza y que era como pues de una manera casi inconsciente, hacer de mi cuerpo el lugar de conocimiento para establecer otro tipo de relación con el mundo. Claro. Entonces, de allí me aboqué a, a trabajar de una manera, pues, digamos que poco convencional, alejándome así de los códigos y de los vocabularios conocidos y me puse en la mira de ser como muy fiel a los impulsos que me demandaran expresión. Y para esto empecé a trabajar de manera muy solitaria, tenía muy pocas certezas de por dónde andaba, había un grado de incertidumbre muy alto y me arriesgué como a salirme de lo que yo llamo de la autopista y empezar a trabajar pues en otros caminos pedregosos, lodosos, que no sabes nunca dónde te van a llevar. Qué interesante. Entonces, sí ha sido un viaje muy interesante porque a partir de eso, primero, mi primera reacción era como un rechazo total a todas las convenciones y todas las técnicas que de alguna manera limitan al cuerpo a especializarse en una dirección. Pero innegablemente que hay una memoria muscular, hay una memoria también emotiva y de repente me daba cuenta que la liebre saltaba en cualquier momento y que podía aparecer cualquier código que de las técnicas que había aprendido. Entonces, de momento las empecé a integrar como haciendo una especie de tejido de estos elementos que surgían, pero sobre todo como favoreciendo todos los procesos de creación que iban que venían desde otra dirección en mi búsqueda creativa. Así nacieron piezas, la primera que estrené en Guadalajara ya digamos que fuera de los códigos de la academia, fue una pieza coreográfica que se llamó El Agua y que, como dijeron algunos, ¿cuántas amistades perdiste después de esta pieza? Perdí algunas amistades, pero afortunadamente gané otras. Entonces, a partir de allí, sin importarme realmente de veras si si lo que estaba haciendo podría ser del gusto del público, ¿no? Mi consigna era como ser fiel
un impulso y no importaba que saliera un alebrije, siempre y cuando tuviera una verdad y tuviera, me revelara algo también de mí misma. Así fueron haciendo otras piezas que en ese tiempo me dio por trabajar con los elementos y quería como a través de estas temáticas como restablecer una nueva relación con ellos y trabajé también así en la tierra, una coreografía que también era una suerte de lenguaje híbrido y performático y que también causó su revuelo, pero empezaba ya a generar como una cierta curiosidad en el medio y sobre todo en Guadalajara, ¿no? Recuerdo que cuando mi maestro de danza vio lo que estaba haciendo, su comentario fue, es que Lola ya no baila, Lola se expresa, que es distinto. Me pareció realmente como, me dejó muy desconcertada ese comentario y pensé, es que no me importa si es danza o no es danza o si es lo que sea. Entonces en ese terreno empecé a intentar como quitarme etiquetas y que no se me ligara ni con clásico, ni con contemporáneo, ni con esos términos que me resultaban así como realmente coercitivos en cierta manera. De allí fue que tuve la oportunidad de ver a Komuro Bushi, me acuerdo, en una función en la Sala Covarrubias hace muchos años. Soy muy mala para las fechas, pero ha de haber sido así como por los 90. Y me impactó grandemente estar frente a un suceso escénico que rompía con toda la predictibilidad de los lenguajes que yo conocía hasta ese momento y donde podía ver que había una búsqueda y una hondura en la generación de imágenes cinéticas en el espacio extraordinaria. De allí fue que no sé por qué no me sentí ya tan perdida en todo este viaje que había iniciado con tanta incertidumbre y que sentí una suerte como de conexión, llamémosle espiritual, porque con esta forma que yo no sabía ni que se llamaba Butu, me quedó como esa suerte de cicatriz allí después de ver esa función de Komorobushi y como por el 96 tuve la oportunidad de tomar un taller con Natsu Nakajima en Jalapa que organizaba el maestro Oseransky y para mí fue realmente un parteaguas. O sea, como un parteaguas en mi percepción del cuerpo, en mi acercamiento a la danza y en tener un reto enorme frente a mí, pero como expandiendo mi horizonte de lo que no solamente el suceso escénico o de ser una verdadera profesional o encontrar algo muy original en mi búsqueda, sino fue una suerte de revelación como una vía para conocer realmente. Entonces, a partir de esta relación que entablé con la maestra Natsu Nakajima, es que también mi creación se fue transformando, mi entrenamiento fue cambiando, fue
abriéndose como más interrogantes acerca de lo que ella siempre nos pregunta desde hace 20 años, que es qué es la danza. En ese sentido, he tenido algunas colaboraciones con ella, he tenido prácticamente dentro del campo del buto, aunque estuve cerca de Komoro Bushi, realmente mi gurú, digamos, mi maestra y ahora mi amiga entrañable, es Natsu Nakajima. Con ella he realizado algunas piezas tanto como intérprete y después en colaboración, que han sido verdaderos regalos para aprender eh, desde una zona, pues, digamos, insospechada, lo que es también como una disciplina puede generar un gran amor hacia ti mismo, ¿no? Y de allí es que presentamos en un Cervantino una coreografía, yo como intérprete de Natsu Nakajima, que fue las historias de Komachi, aquí en Guanajuato, que después se presentó en algunos otros foros y eh, se generaron algunas colaboraciones internacionales, por otro lado, con otros artistas que también tengo una sensibilidad en común con ellos. A Halina Schmielars de los Megodenia de Polonia, también entablamos una relación maravillosa y hicimos trabajos en colaboración, pero no me quiero desviar de que en realidad mi motor y mi inspiración ha sido así como Natsu Nakajima. Hicimos después un trabajo de colaboración que ya fue una experiencia mucho más lúdica, en el sentido de que el rigor realmente con el que se trabaja con estos maestros es tremendo. Después de la experiencia con Machi Stories, yo decía, es que las exigencias del ballet clásico eran nada, ¿no? Aquí era una exigencia de verdad tremenda, abrumadora. Después empecé a plantearle la idea de trabajar con este arquetipo, esta figura arquetípica de lo femenino que es Lilith, y hicimos un trabajo de colaboración que se llamó Las Máscaras de Lilith, Hipérbole de la Memoria, y que también se presentó en varios foros y sigue siendo una pieza de nuestro repertorio. Después, ahora me he apoyado artísticamente en muchos de mis trabajos personalísimos que tengo de repertorio. Por ejemplo, Estudios y Fragmentos sobre el Sueño. Hay una colaboración directa allí de Natsu, tanto en lo artístico como en un fragmentito de la pieza, que es la pieza que va al Vancouver International Festival, Dance Festival, en marzo, que me tiene muy entusiasmada porque es un super nivel de festival. Y así, artística, cada vez que le he pedido a Natsu consejo en lo artístico, siempre lo he obtenido y he salido así como de veras ganona. El último trabajo en el que Natsu ha participado, pues es este estreno de La Caída, que de alguna manera ella aportó muchos hilos en el trabajo coreográfico y también digamos que estuvo presente en la gestación de esta pieza, dándonos consejos y motivos también para desarrollar. Y el año pasado tuvimos a Natsu aquí justamente en julio o agosto y nos dio todo el coaching, digamos, ya para el armado de la pieza de La Caída. Muy bien. Vamos a entrar justamente, y no te interrumpo, sino le voy a dar un poco de estructura también de lo que nos interesa en este programa Perfiles en Acción, y que justamente habla de estas motivaciones que están detrás del artista cuando decide que su próxima obra va a tener un nombre,
va a tener vamos a decir, un concepto, más allá que un concepto racional, mucho tiene que ver con lo intuitivo, con los sueños y más en este tipo de trabajos. Por lo tanto, entonces, con este soporte detrás, ¿cuál fue esa motivación y de dónde proviene este concepto de la caída? Pues, como tú dices, Jaime, muchas veces no sabemos exactamente por qué hacemos una cosa o por qué hacemos esta otra o no hacemos alguna. En este caso específico, yo siempre he tenido así como esta ah, pregunta que me ronda y que está como muy presente en muchos de mis trabajos, que es como esta constante de la cuestión de la gracia o la inocencia, como cuando perdimos el paraíso, ¿no? Y en ese sentido, como que hay algo también que no se resigna a perder ese espacio, y empiezas entonces, te pones en marcha y empiezas a caminar. Y en este caso, esta pregunta pues me activó la curiosidad como por empezar a indagar en otras fuentes, eh, qué era esto de la caída. Y resulta que se te abre un universo así como realmente espléndido, en el sentido de que resulta un arquetipo que está constante en todas las grandes culturas y las civilizaciones humanas. Eh, todos hemos soñado, todos los hombres, con una edad dorada, una golden age, y de alguna manera un accidente, un algo, rompe este estado de unidad original y nos pone en marcha. O sea, perdemos el paraíso y nos pone en marcha. Entonces, de alguna manera, esta analogía como de eh, conocer versus inocencia me atrajo al pensar en esta idea como de la caída, no solamente así, porque tiene muchas capas como te imaginas, ¿no? A nivel arquetipal, a nivel simbólico. Me puse también a hacer investigación de eh, cómo otros han percibido esta cuestión de la caída, y es una constante que aparece en muchísimos creadores. De hecho, hay un, un texto breve de Borges que se llama La Rosa de Paracelso, que fue parte así como de mis primeras motores de inspiración para este trabajo, en donde el discípulo encuentra al maestro y el maestro le dice en una de las líneas del texto que la caída es no darnos cuenta que esto es el paraíso, como esta imposibilidad por el velo de Maya, lo que quieras, de esta falla de no darnos cuenta de que esta experiencia humana, esta tierra, es el paraíso, ¿no? Entonces, otra de mis detonantes también fueron los diálogos, fueron un diario de Paul Klee, en donde también estaba muy metido plásticamente, musicalmente, en esta cuestión como de encontrar espontaneidad e inocencia en su trabajo de creación, como llegar, hurgar desde esa fuente y desde allí y sacar algo muy rico. Y él decía que pues era imposible volver a la fuente, o sea, perdimos el paraíso y ya no hay manera, ¿no? Entonces hace una reflexión muy extraordinaria que a mí me dio también como impulso para seguir con mi propia onda, en el sentido de que decía que, ok, comimos el fruto prohibido,
y perdimos el paraíso porque conocimos. O sea, el conocimiento otra vez versus inocencia. Pero dice que oyendo una sonata de Bach, se dio cuenta de que poca ciencia nos quita la inocencia, pero que mucha ciencia nos la devuelve. Entonces es como un reto a hacer como de este viaje y de esta experiencia realmente una vía de acción para recuperar algo que nos pertenece. Claro, y Eh, además, permíteme que te interrumpa, porque uh-huh, así vamos como accediendo a lo que está detrás de la obra. Y que digo, el público no necesariamente está enterado de esto, sino de lo que realmente está pasando en la escena. Me llama la atención, por lo tanto, que la obra, casi sin aviso, ya está ahí presente con esta imagen de las mujeres justamente haciendo un dibujo, una imagen en el piso y que a partir de ahí se empieza a revelar todo. ¿Por qué no ahora nos pasamos justamente a cómo están estas motivaciones y estos puntos de inspiración ya depositados en la propia escena? No con el fin de que nos expliques lo que sucede, pero por lo menos haz algunas referencias a cómo fue que empezaron a surgir uh-huh. todas estas imágenes que durante 90 minutos, que es un tiempo considerable para una obra dancística, empezaron a aparecer ante nuestra mirada. Háblanos un poquito desde ese comienzo y lo que para ti representan estas fuertes imágenes y además ya después hablamos un poco de los intérpretes y del conjunto en general, pero háblanos de eso, por favor. Pues justamente platicando con Natsu, porque sabrás que el proceso de esta pieza es un proceso que ya lleva a mínimo 2 años. Y nació, es como un proyecto muy singular, en el sentido de que quería como trabajar residencias que llamo para la escena de creación con gente diversa, que tuviera formaciones distintas y demás, pero con un eje temático muy específico que en mi caso pues mi interés era el tema de la caída y en cada residencia ir generando lenguaje. Las residencias se realizaban en diferentes puntos de México y pues era así como un experimento riesgoso porque nunca sabes quiénes van a llegar a una residencia. Entonces dejaba las residencias, me venía y trabajaba con mis bailarines de aquí de Guanajuato y trabajábamos varias imágenes que para mí tenían como, quería indagar a través de estas imágenes como estadios de esos hilos de esa edad dorada. Así salió mucho material que tengo allí guardado en un cajón. Y cuando platicando con Natsu me dijo, ¿tú qué quieres decir concretamente con esta pieza? Entonces le dije, no sé, estoy en un punto difícil, pero en lo que estoy ahorita me remite a una cuestión de infancia, la búsqueda en la que estoy. Me preguntó, Lola, ¿tú qué querías tocar, así con tus manos, tu mirada de niña? Y yo le dije, lo que yo quería tocar de niña era el arco iris. Y además de tocarlo, como alcanzarlo y llegar así hasta el lugar en donde decían que estaba una olla con oro o con dinero. Entonces, a partir de esa imagen fuimos creando esta primera de entrar, acceder a través de la acción a este espacio simbólico de la infancia y de
empezar a dibujar el arco iris, que se va a hacer como una suerte de motivo y de, de puntal dentro de lo que fue el desarrollo de la pieza. Entonces, la pieza justamente inicia como esa remembranza de infancia y trayendo a ese nivel que te digo, así como simbólico, la posibilidad de entrar en esa suerte pues de estado de inocencia. A partir de allí pues es que la pieza empieza a generarse, ¿no? Claro. Y yo acostumbrado, bueno, ya siendo yo tu seguidor en esta labor que tengo de comunicador cultural y que si bien no te conocí desde tus inicios, sí he tenido la oportunidad de cubrir varios de tus trabajos y me llama la atención que en estos hay mucha intimidad. Trabajos tanto tú como solista o también trabajos como aquellos en los que son de tres, cuatro bailarinas Ujú. y que bueno, en el conjunto forman esta parte de tu obra y que en este momento, cuando yo, sin saber mucho sobre qué iba yo a ver, me empiezo a sorprender de toda esta cantidad de jóvenes que siendo pues yo diría tus discípulos, tus alumnos y tus colaboradores, formaron todo este conjunto y entonces yo me preguntaba, ¿qué pasó de Lola en ese espacio íntimo pequeño a esta otra que de pronto ocupa prácticamente todo el Teatro de Gollado con esta cantidad de más, no sé si eran más de 30 intérpretes, que además no es cualquier cosa tenerlos ahí, ¿no? Y además entregados tal como si, o sea, yo lo veía como si cada uno, a pesar de que fueran un coro, fuera como tú cuando estamos contigo solos ante ti y que están entregándose al 100%. Había ahí una gran cantidad de presencias que hacían una sola, con toda esta dificultad que requiere las secuencias, los unísonos y todo esto, y ese uso tan variado de los diferentes recursos expresivos como la voz, evidentemente un trabajo físico demandante, pero lo que más me llamó la atención es esa presencia y esa fe en el trabajo que se refleja, por supuesto, a la hora en el que empiezan ellos a moverse y estar en acción. Eh, ¿Qué pasó ahí para ti el hecho de haber tomado esta decisión tan arriesgada, Lola, de haber conjuntado todo este equipo que nos hizo, pues prácticamente que cimbró el teatro de Gollado? Pues ciertamente que es una aventura que yo realmente no sabía dónde iba a parar, Jaime. Sabía que el proyecto era muy riesgoso, sabía que había mucha incertidumbre, como te mencioné, en la forma de trabajo, porque lo más interesante de toda la experiencia, para ser así muy honesta, ha sido la relación que se logró entablar haciendo comunidad con el otro, ¿sabes? Para mí esa es la parte que te digo, me queda más honda y más profunda. Porque gente de Ciudad Juárez, por ejemplo, que inició hace 2 años tomando estas residencias y que lo tomaron como no sabíamos ni siquiera a dónde iba a irse y se iba a armar algo realmente, si no se iba a armar, pero estaban en las residencias viviendo el proceso como debe de ser, como proceso y entregadísimos a lo que se iba generando en cada una de ellas. Así, pues han sido 2 años y realmente me sorprendió. Es para mí uno de mis regalos más grandes, la manera como cada uno, y como tú comentas, asumió su entrega y su rol a este proyecto. Son cosas que yo no puedo prever, que no sé cómo es que se suceden,
pero que cuando se suceden son como unas epifanías realmente. Entonces se logró hacer comunidad, así como una experiencia realmente novedosa también para mí, acostumbrada a trabajar con poca gente en un formato muy cerrado, muy íntimo, como tú dices, pero yo sentía que ahora era ciertamente como el mismo germen, el mismo lugar, pero que se había ampliado y que era un reto enorme como poner en acción y organizar y dar guía a todas esas energías que estaban allí a tu disposición total. Entonces fue un reto tremendo, un trabajal de locos, pero todos estábamos realmente como metidos y con la consigna de que lo tenemos que hacer contra viento y marea, porque yo sabía que era una locura. Simplemente en cuestiones de logística, primero el reto en lo artístico y luego como sacar manejar tanta gente y que realmente se genera la atmósfera y las imágenes que tú tienes en tu cabeza, ¿no? Y que se puedan aterrizar y llevar al cuerpo de cada uno de ellos. Fue para mí muy sorprendente y una experiencia espléndida, porque la energía que se genera es una energía muy potente y la entrega de cada uno de ellos es lo que yo más celebro y con lo que me quedo y con lo que se generó en cada una de esas residencias y los lazos así como a nivel de comunidad que se dieron son la verdad como cosas que parece que ya no pueden sucederse en este momento en que todos los bailarines trabajan como por alquilados, ¿no? Como alquilados, en donde pues una cosita aquí, otra cosita allá, otra cosita allá, y y que ves que están deshabitados pues los cuerpos, que no hay una motivación profunda que los mueva. Y estos chicos a mí lo que realmente me agradezco y que simplemente lo valoro como lo más fue esa entrega. Y bueno, chicos y grandes, porque tenemos ya también con nosotros gente de mucha trayectoria y que estaban con la misma entrega que los chicos muy jóvenes y todo este como mosaico humano, todas estas energías tan distintas, tan específicas y ponerlas en juego a crear una pieza y que des todo a la pieza, realmente para mí no tiene nombre. O Claro, sea, es una experiencia ciertamente que es difícil pensar en repetir el experimento, pero que es fascinante. claro, no deja de ser eh, la obra de arte y más la obra de arte escénica, una cualidad efímera, ¿no? De tener una cualidad en la que eso que transcurre no va a volver a ocurrir otra vez, a pesar de que existe la posibilidad de volver a hacer la función, pero llega un momento en el que lo que se vio formará parte de la historia como un acontecimiento que sucedió efectivamente y gracias a esa energía de la que hablas, pero sobre todo aquí yo rescataría también esto que tiene que ver con la comunidad, es decir, al final de cuentas el acto escénico como acto, no como representación, está precisamente para servir a eso que crea comunidad y comunión, me atrevería yo a decir, ¿no? No solo Sí, en un sin duda. sentido religioso, pero sí en un sentido de recuperación, de religarnos con nuestro origen, religarnos con aquello que va más allá de lo material. Y por otro lado, también es importante lo que tú dices en relación con lo que a veces resulta ser el trabajo pues real del bailarín, del intérprete, en el que, como tú le llamas, se alquila para ciertas ideas y cumple con su oficio finalmente, ¿no? Porque es un oficio. Claro, Pero aquí, claro. aquí creo que eso se trascendió, es decir, verdaderamente la presencia, como yo le llamo, presencia de estar presente
más allá Ujú. de representar algo, ¿no? De esa presencia, fue lo que más impactó dentro del trabajo. Se podrá decir a lo mejor una obra que de larga duración, que a lo mejor podría haber sido más corta, realmente el O más tiempo, larga, o ¿no? más larga, ¿no? O sea, crear todo un acontecimiento en el que el tiempo escénico puede dilatarse, ¿no? Pero finalmente es un tiempo escénico. Y aquí ya como para empezar ya a concluir, no tenemos mucho tiempo para la entrevista, pero sí me gustaría mucho que nos dieras como cuál es ese concepto que tú manejaste aquí del espacio, porque aquí el espacio que conformaron todos, hacían espacio y además con este contraste con el espacio que tú manejabas como esta personificación, que no me atrevería a decir personaje, que aparece a través de tu presencia, ¿no? Que es lo que termina de darle un sentido a la hora de que este ente, esta persona, esta personificación le llamo yo, aparece y empieza como a crear como si el universo tuviera sentido. ¿Cómo es que tú manejaste esa cuestión de ese espacio externo hacia este espacio interno, Lola? Pues realmente hay un elemento que fue, digamos, en la estructura de la pieza, pues sí se buscaba que hubiera una suerte de contraste, digamos, en el manejo del espacio. O sea, a nivel como de las partituras que tenían el grupo, había imágenes muy concretas en donde el grupo se comportara de repente como un núcleo, es decir, ir cerrando el espacio y de repente hacerlo estallar. Y lo aleatorio también tiene un punto, bueno, una relevancia en la cuestión coreográfica, aunque las, digamos, anotaciones de lo que era ya la acción de los participantes está así como muy, como una partitura muy, muy clara. Dentro de eso había estas posibilidades de en la expansión o la contracción del espacio tuviera mm, mucha maleabilidad, pudieran sucederse, no había formaciones, cosas de estas ni nada, sino que los cuerpos tenían que estar muy atentos, muy aware en muchos niveles y uno de ellos era entre ellos mismos como conjunto, que era así como el sueño del grupo, y las constantes, digamos, espaciales, pues eran el manejo de las direcciones en el espacio que tenían que ver con imágenes que están detrás que la sostienen. Y esta cosa como de respirar el espacio que se abre, el espacio que se cierra. Está el gran grupo que se abre, el gran grupo que se cierra. Está ente, como tú le llamas, o esta personificación, que es como que permite también tener otros planos y otra percepción de parte del espectador de lo que es el espacio escénico. Entonces, todo, pues el manejo del espacio de alguna manera tiene que ver con una idea que está detrás y con una partitura de acción muy clara. Claro, pues qué maravilla. Realmente, esa función memorable queda en la memoria y pues agradeciendo que pues Lola Lince siga arriesgándose a caminar estos senderos que sigue llevando hacia estas aventuras, ¿no? Y que además demostraste lo que es la creación, no solo en base a ideas, sino también en base a descubrimientos. Este arriesgue en el que puedes compartir con la comunidad aquello que tú visionas, pero que al mismo tiempo, me imagino yo, aportaron mucho para que estos descubrimientos se hicieran concretos. Y eso fue lo Mm. que vimos. Pues muchísimas gracias, Lola. Mira, no podemos continuar mucho, pero sí me gustaría para terminar
que nos hablaras un poco en relación con pues el contexto en el que se da esta presentación y que tiene que ver precisamente con el Festival Onésimo González y que cumple sus 20 años. ¿Cuál es la importancia que para ti representa este festival? Este festival que ha dado apertura a esta, y sobre todo últimamente, a diferentes tipos de líneas dancísticas y que cumple ya su 20º aniversario. Pues mira, me voy a oír muy cursi, pero la verdad para mí estar en este marco de este festival es así muy significativo. Primero por la figura del maestro Onésimo, segundo por la locación que es Guadalajara y que es realmente mi lugar, te puedo decir, de formación artística, de mi viaje, donde inicié mi viaje que yo le llamo físico espiritual y donde están muchos de mis afectos y muchos de mis amores y que con de veras así ahora así que picando piedra fui haciendo un público y se fui como de alguna manera detonando el campo para de alguna manera inspirar a algunos para que se atrevieran a moverse en los territorios fuera de las convenciones, de las técnicas eh, académicas y que se pusieran a buscar realmente en un ámbito más creativo, más expansivo y pues realmente es un lugar que donde están todos mis amores, digo yo. Y estar dentro del marco del Festival Onésimo González fue un privilegio, porque también, curiosamente, en el Teatro de Gollado fue donde hice mi primera función, mi pinino en el rollo del ballet clásico, en una función de Alex Sibin que se llamó Le Diable a Catre y me pareció espléndido como dentro de este gran círculo del viaje está regresando allí con una propuesta totalmente que habla de mi recorrido en este territorio de la danza y del cuerpo. Entonces fue para mí una oportunidad espléndida y creo que el marco del festival se cada vez se expande más y tiene es mucho más interesante y está dando entrada de alguna manera a propuestas de una gran diversidad que son de veras un agasajo para toda la comunidad tapatía. Entonces lo celebro y lo agradezco mucho. Qué bueno, mi querida Lola. Te agradecemos mucho, de verdad, pues este retorno a este terruño de creencias, pero que pues, sobre todo, pues que artistas como tú sigan este camino de riesgos, pero también de encuentros, y que pues son los que le dan sentido a todo esta tan necesaria expresión artística como es la danza, las artes escénicas y que pues le dan sentido también a festivales como el Onésimo González. Te agradecemos mucho, Lola, pues de acá de la Ciudad de México hasta allá la Ciudad de Guanajuato, que hayas tenido esta disponibilidad. Muchísimas gracias a ti, Jaime. Sabes que soy tu fan número uno. Desde Guanajuato con amor. Muchísimas Ah, gracias. Pues bueno, les agradecemos mucho también a ustedes, amigas y amigos, que nos siguen a través de este medio. Vamos a continuar, por supuesto, con estas transmisiones especiales dedicadas a lo mejor del 2017 y hemos decidido que de lo mejor ha sido este festival con todos estos artistas que se han presentado y que nosotros desde allá pudimos cubrir. Danzanet TV, presentes en los mejores eventos de danza de México y que pues nos han dado esta oportunidad. Pues muchísimas gracias, Lola. gracias a ti, Jaime. Gracias. Muy buenas Muy buenas noches. noches. No nos despedimos de la transmisión.